Vamos a hablar de otro tema ahora. Se habló mucho en los medios de Sofía Sámolo y la denuncia que hay contra su hermano. Está con nosotros Silvana, que es la excuñada de Sofía. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, todo bien. ¿Cuándo empezó este conflicto? En 2018, a fines de 2018. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes se separan? Sí, nos separamos por una denuncia mía de violencia de género, que en realidad no fue la primera, fue, digamos, la última de muchas. Yo empecé a sufrir violencia de género en 2017 cuando estaba embarazada, más o menos 4 meses de embarazo. Antes había habido algunas situaciones, pero por ahí no tan extremas, igual eran violentas. Pero, ¿Qué tipo de situaciones? Insultos, a veces no es solamente lo que se hace, sino lo que no se hace también. Bueno, insultos, algunas cosas como condiciones con el tema económico. Yo recuerdo, lo que más recuerdo es... ¿Ustedes estuvieron en pareja cuánto tiempo? Estuvimos en pareja 2 años y medio, casi 3. Nos conocíamos hacía mucho tiempo, hacía más o menos desde el 2007. Teníamos grupos de amigos en común y nos conocíamos, pero en realidad que empezamos a salir a convivir en 2016. Y en 2017 a fines empezó todo el tema de la violencia. Fines de 2017, mediados. Eso me imagino que fue algo gradual, ¿no fue? Sí, fue algo gradual. Por eso es que yo digo que a veces te cuestionan cómo terminas ahí. Y lo que pasa es que la persona que... Es interesante también que cuentes eso, ¿no? Porque en general mucha gente piensa por qué no salen, por qué no se van, por qué... Sí, a mí me choca un poco cuando recibo esos mensajes como... cuando te dicen el tango se baila de a dos, ese tipo de cosas, me chocan porque cuando vos entrás en esa relación, generalmente estas personas tienen esa característica que son muy amables, muy agradables. Encantadores. Que en público te dicen, ay, qué divino que es tu novio que te sirve la copa de vino, ay, qué divino que te trae el agua, ay, qué divino que te pone el saco. Y después vas a tu casa y por repente se vuelven un monstruo, ¿entendés? Pero no es inmediatamente, es con el tiempo. Primero lo mío empezó como con silencios de él, como que se enojaba y me hacía tipo, como le dicen, la ley del hielo, que no te hablan. Entonces pasaban cosas y no las hablábamos. Y después el otro día estaba todo bárbaro. Teníamos discusiones y por ahí yo había cosas de él que no me gustaban y nos separábamos y después me venía a buscar, que sos el amor de mi vida, bueno, todo ese tipo de cosas. Y uno entra en ese círculo de que también te hacen sentir un poco como que te van disminuyendo la autoestima. Entonces uno empieza a sentirse mal con algunas situaciones. Como que todo lo que haces está mal. Lo que decís está mal, lo que te pones está mal. Siempre hay un defecto, pero también siempre hay algo lindo. Entonces empieza ese círculo y después cuando te das cuenta, pasó primero por ahí de este tipo de cosas económicas como me pasaba a mí, que en un momento él me dijo que no usara más mi tarjeta de crédito, que usara las de él. Empezó con una violencia verbal, después fue económica. Sí, y psicológica muchísimo también, sí. ¿Y llegó a lo físico? Sí, llegó a lo físico, sí. El video que estaban pasando recién, eso terminó en una violencia física. Yo ese día llamé a la policía, pero no hice la denuncia, fue en 2017. ¿Este video lo subiste vos en su momento? No. ¿Quién lo subió? Está en una fiscalía de género. Claro, pero vos lo filmaste porque te sentiste lo filmé agredida. Lo filmé yo porque ese día el día anterior había tenido una cirugía, una laparoscopía. Tenía un problema en una de las trompas. O sea, estabas convaleciente y pasó esto. Sí, no habían pasado 24 horas, sí. Él me iba a acompañar y se iba a quedar conmigo en la clínica y al final me acompañó mi mamá y él se fue bueno, al departamento y el otro día me vino a buscar. Y llegó a la clínica alcoholizado. Él empezó a tener problemas con el alcohol. Él tomaba, pero no tenía un problema cuando empezamos. Más o menos como, no sé, fines del 2016 empezó a hacerse como más grave. Octubre, noviembre de 2016 empezó como a desbordarse, a tomar alcohol en la semana. Cosas que no hacía cuando empezamos a salir. Y eso fue derivando en un montón de situaciones, o sea... ¿Y ahí cómo fue la contención? No sé cómo es la familia de cada uno, de los dos lados. Sí, no, mi familia, mi mamá... ¿Vos recurriste a tu familia, obviamente? Sí, obviamente que sí. Mis hermanos se enteraron últimos. Mi hermana se enteró por los audios que salieron y me llamó y me dijo, no puedo creer. O sea, por la tele se enteró. Mi mamá ¿No podías contárselo? No me animaba a contárselo a nadie, en realidad. No ¿Te me daba animaba. vergüenza? Sí, yo se lo contaba a la familia de él, me daba vergüenza, sí. ¿Y cuando se lo contabas a la familia de él, qué recibías? ¿A quién le contabas? Primero lo hablé con Sofía porque era con la que más hablaba yo. ¿Tenías buena relación con él? Sí, tenía buena relación. Y ella ya sabía un poco que el hermano era así. O sea, el peor episodio fue este. Ella sabía. Sí. El peor episodio fue este donde él tiró todas las cosas y bueno, y después terminó en una violencia física. Yo terminé en la guardia del sanatorio Mater Dei. Fue bastante grave, por decirlo de alguna forma. ¿En la guardia terminaste por qué? Sí, porque tuve, como se me había salido un punto de la cirugía. La cirugía había pasado muy poco tiempo. Sí, y la caída que tuve y el golpe... ¿Te caíste o te empujó? Me empujó. Y bueno, yo tengo una causa, varias causas penales con él y una es por lesiones. Es mentira que la violencia fue solamente verbal o que yo hice una denuncia por violencia verbal. No fue por violencia verbal, o sea,
Fue por amenazas, por lesiones, por violencia ¿Con qué te sexual. amenazaba? Me amenazó que iba a pegarle un tiro a mí y a toda mi familia. Y el audio está en la ¿Un tiro? fiscalía. Sí, el audio está presentado en la fiscalía, sí, sí. La causa ¿Está armado? ¿Cómo? ¿Está armado? ¿Sabes si él tiene armas? No lo sé, no lo sé, no lo sé. En el momento que vivíamos yo creo que no. Yo creo que no. A veces es difícil pensar y proyectar qué te puede pasar, porque uno no piensa que va a llegar una agresión física. Y si me preguntan, a ver, ¿te puede pasar algo grave? Yo no lo sé. La verdad es que yo quiero creer que no, pero él ha violado perímetros. Tuvimos 1 año y medio de perímetro. Imagínate que es un montón. Para que te vayan renovando tenés que presentarte. Te hacen Pruebas y pruebas, claro. Sí, ya vas con el equipo técnico y no son muy amables. Yo me imagino que lo harán porque también es una forma de ver la personalidad de la persona que están entrevistando, pero es bastante feo, te revictimiza mucho. Antes decías que lo hablaste con Sofía porque era Sí. con la que más contacto tenías de su familia. Cuando, ¿Qué te decía Sofía? cuando fue este episodio yo me fui a mi casa, obviamente, y se lo conté a ella. Y le conté que él estaba teniendo un problema muy grave con el alcohol. Ella ya se había dado cuenta, la familia se empezó a dar cuenta porque nos reuníamos mucho, había muchas reuniones familiares, en medio estuvo su casamiento y en 2016, y se notaba que él estaba teniendo un problema grave con el alcohol. Se ponía violento también en las reuniones familiares, discutía, bueno, y también hacía algunos papelones. Entonces se empezaba a notar todo este tema del alcohol y bueno, y cuando yo me pasó esto, lo primero que hice fue hablar con ella. Y ella lo comentó con la familia y ellos, ya había pasado esto, ahí me enteré que ya había pasado esto con otra persona, con otra novia que él había tenido, que habían tenido un problema, no sé si de violencia, pero sí con el tema del alcohol y las drogas. Entonces, yo la verdad es que no me daba cuenta que él consumía cocaína. Me lo dijo una amiga del grupo, de hecho una amiga de él me lo dijo. ¿No te das cuenta que no es el alcohol solamente? Y yo la verdad es que no me daba cuenta, o sea, si no consumís, si no tenés gente que consume, no te das cuenta si Claro. la persona está alcoholizada o drogada. Después por ahí, después de esa situación y de acompañarlo a los grupos, empezó a tener un poco más de noción de cómo está una persona que está alcoholizada, cómo está una persona que está, no sé, que consume cocaína. Entonces, por ahí después empecé a tener más conocimiento y a darme cuenta. Pero en ese momento, para mí, él estaba alcoholizado y no, era una combinación de Perdón, alcohol y cuando droga. hablas de grupos es porque vos lo acompañaste en Sí. ese momento, porque él te dijo un día, yo quiero salir adelante. Cuando yo me separé de él por esto, que me fui como 1 o 2 semanas, todavía no estaba embarazada de Emma. Yo pensaba que era un tema de alcohol cuando fue esta violencia. Y hablé con la familia de él y nos reunimos todos. Fue el primo, las hermanas, sus cuñados, los cuñados de Diego, o sea, el esposo de Sofía. Estaba el padrastro, la madre. Y hablamos del tema abiertamente y sin él. O sea, nos reunimos a escondidas de él porque él se negaba al que tenía un problema. Él decía, yo tengo un problema y lo voy a tratar, hagamos terapia. Era todo como muy volátil y después no sucedía y las cosas empeoraban. Hasta que, bueno, un día fuimos con el marido de Sofía a Alcohólicos Anónimos en San Fernando para ver cómo eran las reuniones, para ver si lo podíamos hacer ir de alguna forma, o sea, llevarlo de Claro. alguna manera, ya que toda la familia estábamos en... La familia al principio se portó bien conmigo, por eso esto que terminó así ¿Y fue cuándo como muy cambió? loco. ¿Cuándo cambió eso? Cuando me separé con la exclusión del hogar, sí, ahí cambió. Antes de eso estuvo esta intención de ir a Alcohólicos Anónimos que no sucedió, y después empezamos una terapia de parejas. Después vino la parte donde nos mudamos del departamento y se compró la casa, esta casa en cuestión que fue la del desalojo, que fue un tema terrible. Él tenía su departamento donde vivíamos, lo vende y compra esta casa y después resulta que la documentación estaba a nombre de Sofía. Digo la documentación porque no estaba escriturada, ¿sí? Porque había un contrato, no sé bien cómo decirlo, un boleto de compra. Compraventa. Sí, compraventa, exacto. No había una escritura y después lo que hubo fue... Diego lo compró al departamento y después se cambió el documento como que él lo compraba en comisión a nombre de Sofía y después Sofía tomaba posesiones como que yo eso no lo había visto, yo siempre siempre pensé y siempre se me dijo que el departamento era de él. ¿Pero por qué la familia no te apoya cuando se produce la exclusión del hogar? Porque ¿Te creen? No, porque ellos no quieren escándalos y la madre no se va a poner en contra de un hijo. O sea, ellos son una familia como que son muy hermética y se protegen entre ellos de cualquier Pero vos cosa. tuviste buena voluntad, te juntaste, Claro. o sea, Yo fui a... te reuniste mirá, con ellos en privado. ¿En qué sí. momento ellos se la agarran con vos? Bueno, después de que me reúno con ellos en privado y hacemos las terapias, nos mudamos, empezó a haber situaciones complicadas. Sí. Entonces, en mayo del 2018 hubo una situación bastante violenta y yo llamé, vino el COT a mi casa y a ellos no les gustan los escándalos. Entonces Claro. ahí se enojaron conmigo y ya se puso todo mal. ¿Pero no se enojaban con el hijo? Creo. No, se enojaron conmigo. De hecho, él En se la tuvo que terapia, ir. el terapeuta él no le aconsejaba hacer una... O sea, pues vos ibas a una terapia de pareja, para mí al pedo, porque el Sí, problema no, era de él la abandonó, Claro. perdón, por eso La hablo abandonó. fuerte. Él la abandonó enseguida y yo seguí individual porque él la abandonó. Yo estaba embarazada en ese momento. Claro, porque Sí. te enseñan a manejar esta Claro. No, a manejar, pero después hay una terapia aparte que es
un pibe que tiene problemas. No, por Ella supuesto. evidentemente no. Ahora, Silvana, bueno, yo voy a... Igual quería contar algo más. Sí. En mayo de ese año yo hago la denuncia, la familia se enoja conmigo, él se va de la casa, se va con la familia, con la madre y el padre, y ellos me llaman para que él vuelva. Yo no quería que vuelva. Obvio. Entonces vinieron... ¿Emma ya había nacido? ¿Tu hija ya había Sí, Emma tenía ahí un mes y unos días. Y vinieron, o sea, en ese momento eran mis cuñados, el marido de Sofía y el marido de Andrea, vinieron a hablar conmigo para ver si yo podía convencerlo a Diego de ir a una terapia, pero ya un grupo de adicciones que era pago y llevarlo. Pero para esto yo tenía que pasar por una situación de violencia más. Ellos me decían, bueno, cuando pase otra vez, vos decile que vas a llamar a la policía y nos llamás a nosotros. Yo lo veo como una locura porque Claro. lo veo. O sea, es Pero una en ese locura, momento... te estaban exponiendo a vos. Pero en ese momento me parecía la minimizándote. mejor idea Tipo del mundo. carnada. Claro, Ahora, es la Y carnada de él. pasó, pero sí. vino la policía. Y bueno, y al final ahí con eso logramos internarlo y ahí fue ¿Aceptaste donde... vos? Sí, acepté. Cuánto amor que Yo, le yo tenías. quería Qué que, Dios mío. yo quería que, o sea, que cambie. La verdad es que yo quería que mi hija tenga un papá, una familia, Claro. quería Pero que... ¿cómo la remaste? Apostaste. Sí, ese grupo fue tremendo porque Emma tenía un mes y medio, yo le daba la teta y tenía que ir a un grupo con un montón de personas. Iba Sofía, iban todos, fuimos todos. Pero él aceptaba que tenía el problema porque creo que lo principal es que no, él acepte que no, él necesita. iba obligado porque necesita de la familia y es como que es una persona muy dependiente. Se ve que es una persona muy dependiente de su hermana en todo porque todo lo que él hace, por ejemplo, el abogado se lo pone la hermana, los contactos se los pone la hermana. Como que la Siempre- hermana lo protege Claro. porque sabe, pero ella asume todo lo que le pasa. O La así. fuimos a